Juan. Bienvenidos todos al Instituto Desafío en esta aula virtual. Me permito presentar la semblanza de Alicia Leiva Rubio, quien es pedagoga por la Universidad Panamericana, pasante de la maestría en Desarrollo Humano, diplomada de estimulación temprana en Desarrollo Humano. Es especialista en educación, desarrollo humano, infantil, estimulación oportuna, con ya casi 3 décadas de trabajar con grupos de niñas y niños, desarrollando tanto a padres de familia como a maestros e instituciones de diversas profesiones. Entre otros diplomados y formaciones que ha tomado, el programa de música de AIRAM, de lenguaje psicomotor, detección de tratamiento de problemas de aprendizaje, tratamiento de alteraciones del lenguaje en niños preescolar, tratamiento de pacientes en lesión neurológica, abordado con el tema de Brook y movilización neuronal, integración sensoriomotora y habilidad funcional, el gateo y demás estimulaciones. La imaginación en la práctica educativa, IMASE, Taller Brain Gym, talleres de formación internacional en cuentoterapia por la Escuela Internacional para Desarrollo Emocional y Profesional, certificación internacional de la International Association of Infant Measure, a través de la red de educadores de masaje infantil en México, certificación en Promoting Basic Functional Emotional Development Capacities, entre otros. Conferencista en diversos foros en el Congreso Internacional de Innovación Educativa de la UNICEF, la Universidad del Valle de México, Foro El Papalote, Secretaría de Educación Pública, Ensamble Educación en Conjunto del TEC de Monterrey, entre muchos otros. Asesora en desarrollo infantil y especialista de la metodología del proyecto DEI, y recién egresada del diplomado en educación, promoviendo el potencial humano desde la educación en el Instituto Desafío. Y bueno, pues con la conferencia de los cuentos, la influencia de los cuentos en nuestra vida, tenemos a nuestra querida Licha. Licha, bienvenida a Desafío de nuevo, y pues son todos tuyos. Muchas gracias por estar acá. Ay, gracias a ustedes, gracias por el tiempo, veo a mis amigos, ¿no? De la maestría, veo a mis amigos del diplomado, a los de la vida. Ha sido un honor. La verdad es que es mucha la presentación, pero pues la verdad si me presento así, soy Licha, así. O sea, todo el mundo me dice Licha, así me conocen, Licha. Si hay alguna duda, interrúmpanme. La verdad que a veces se hace muy gozosa la comunicación. Y bueno, esta parte de los cuentos, hoy vengo a platicarles mi pasión y que empezó como una pasión y se empezó a hacer como una bola de nieve maravillosa y poder llegar a tantos lugares, pero nada como llegar a los corazones. Y bueno, esto que les quiero platicar hoy, un poco de teoría, o sea, unir la cuentoterapia con el desarrollo humano, pero saben que sobre todo, qué padre nos a dormir, ¿no? Oyendo cuentos, la verdad. Sí, les voy a contar cuentos, cómo nos mueven los cuentos, cosas que para mí son importantes y que sí las quiero compartir. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario o ya me lanzo al estrellato? Me voy, perfecto. De una vez, Alice. Vámonos, Carlitos, vámonos. Voy a compartir pantalla. Y bueno, me dicen si se ve bien. Creo que sí estamos bien, ¿verdad? Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Del sonido, lo que sea, porque hasta el final les pongo un cuento con sonido. Pero bueno, la importancia de los cuentos en la vida misma. Y les voy a ir como haciendo una semblanza. Para mí, Gianni Rodari es un pedagogo, es un escritor, tiene un libro maravilloso que se llama Gramática de la Fantasía y de lo que implica la fantasía en nuestros corazones. Y bueno, así, abran su corazón, abran el corazón de niño, de niña, nuestro niño interno que diga, wow, o sea, hoy me apapachaste, hoy lo sentiste, hoy te diste cuenta que existo. Y entonces, Gianni Rodari escribe un señor maduro con una oreja verde. Abran su corazón y escuchen esto desde el corazón. Y dice así, un día, en el expreso de Soria a Monterde,
vi que subía un hombre con una oreja verde. No era ya un hombre joven, sino más bien maduro. Todo menos su oreja, que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado, para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté, ¿esa oreja que tiene usted, señor, cómo es de color verde si usted es ya mayor? Puede llamarme viejo, me dijo con un guiño. Esa oreja me queda de mis tiempos de niño. Es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo. Y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas, que en la oreja madura resultan misteriosas. Eso me contó el hombre con una oreja verde un día en el expreso de Soria a Monterde. Ahora, por favor, chequen que su oreja esté verde. Se los pido. No podemos oír esto si no lo hacemos desde el corazón y con un oído, una oreja verde de niño. Y bueno, a lo largo de la vida, los cuentos han existido desde nuestros ancestros, desde los tiempos impensables, los relatos, las historias, lo que nos contiene, lo que nos hace sentir, lo que nos hace vibrar. Y los cuentos se unen y tienen cosas que se tocan dentro del desarrollo del potencial humano. Todo lo que nos va llevando a nuestro propio autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Mi propia autoestima. No mi autoestima alta o mi autoestima baja. Mi autoestima sana. ¿Qué me va llevando a esta parte de mi autoestima sana? La empatía. La empatía que tanto hemos tocado en nuestro potencial humano, en todo este desarrollo. Nuestras emociones las gestionamos, lo hacemos correctamente, las dejo sentir, las dejo vibrar. ¿Cómo es mi toma de decisiones? ¿Desde dónde las tomo? Valores, mi sentido de vida. Todo esto que es a lo largo de la vida y que toca con el desarrollo humano, nos hace ser verdaderamente humanos. ¿Hacia dónde nos va tocando? ¿Por qué hay esta situación? El papel de los cuentos en el desarrollo humano, fíjense bien, hablan en un lenguaje simbólico, tocan el inconsciente, o sea, cada persona interpreta lo que necesita. Me voy a detener aquí un segundo. Fíjense lo que estoy diciendo. Cada persona interpreta lo que necesita. Quiere decir que yo soy Licha, que es Carlos, que es, ¿no? Seiban, Chivis, o sea, nos va tocando cada historia, cada línea de manera diferente, porque somos únicos e irrepetibles. Y no todos necesitamos lo mismo. No hay manera. No somos las mismas personas, no tenemos las mismas percepciones. Todo esto nos va acompañando en todas las etapas del desarrollo, porque va reflejando procesos vitales, desde antes de nacer, todo el embarazo, toda la primera infancia, todo lo que es la adolescencia, todo lo que es la parte del adulto, el adulto mayor. No saben la magia en los corazones de las personas mayores cuando escuchan los cuentos. Y también facilitan el trabajo emocional. Y todo se va tejiendo, se va dando en un mundo interno. Esto es importante porque muchos maestros se nos da. ¿Qué entendiste del cuento? ¿Qué quería hacer el lobo con Caperucita? Cuéntame en qué línea se dijo. Y no se trata de eso, no estamos en lectura de comprensión, estamos en la lectura del sentir, del ser, de estar ahí presentes. Entonces el primer tip y que se los voy a dar es, cuando cuento un cuento, nunca lo expliquen, no lo expliquen, cuéntenlo, amen el cuento, vibren el cuento y lo demás es de cada persona, de cada ser humano. Fomentan valores y sentido. Es en donde nos unimos con todo esto, por eso estamos sentados aquí. Y bueno, les voy a contar un poco el chisme. Bueno, yo siempre les digo que cuento chismes. Tenía un profesor de historia en pedagogía, de historia de la educación en México, y siempre nos decía, voy a contarles un chisme, y todos así. Todo mundo atento, pues claro, los chismes son buenos, qué bien cuando sean profundos y verdaderamente buenos. Y nos empezaba a contar de veras el chisme de la historia, de lo que pasaba en la educación
Y como chisme era divertidísimo y aprendimos muchísimo. Yo por eso me quedo con esa frase haciendo honor a mi profesor y de verdad les voy a contar esto. ¿Qué es un cuento? Si vamos a ir definiendo, pero les voy a contar quién es Lorenzo Hernández Pallares. Lorenzo Hernández Pallares es el creador de la cuentoterapia. Toda una filosofía de la importancia del cuento, de la importancia de la cuentoterapia. Él es psicólogo clínico y él trabaja muchísimo con lo que es primera infancia y también con la parte de adolescencia, y él a lo que se dedica es a hacer pruebas, medir, ver si tiene hiperactividad, si cae dentro del espectro autista, si cae en... Pero él trabajando con esto se iba dando cuenta de que el ser humano es un todo, no es una parte. Y él decía, sí, yo puedo aplicar un test en este momento, pero es como si yo les digo, miren, Licha, y me toman una foto. Y yo no soy así. Licha no es así. O sea, Licha es de todas formas, de todos los gestos. ¿Qué sucede? Que él dice que es súper importante ver el todo de las personas. Tu vida física, tu vida mental, tu vida espiritual, tu vida emocional. Y entonces estuvo trabajando mucho tiempo con los niños y le tocó mucho trabajar con niños con mutismo selectivo. Y él, en realidad, decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Y empezó a contar cuentos. Y empezó a contar cuentos. Y empezó a contar cuentos. Y los niños salían del mutismo selectivo y se empezaban a comunicar. Y empezó a aplicar los cuentos en su terapia, en la terapia clínica. Más cuentos, más cuentos. Y empezó a formar y a conformar todo lo que es la cuentoterapia. Y bueno, toda la certificación, vienen de Barcelona, vienen para darnos toda la certificación, los módulos, íbamos trabajando pues bueno, por módulos, por temas, por emociones, y nos va llenando verdaderamente y sanando el alma. Entonces, él dice que un cuento es ante todo y esencialmente una obra de arte simbólica y es un legado para la humanidad. Y dice, la cuentoterapia es el arte de sanar a través de los cuentos. Ahora, muy importante. No estoy diciendo, no, pues ya para qué voy con el psicólogo o al psiquiatra o a mi terapia. No. La cuentoterapia es una herramienta. Los cuentos son una herramienta de vida. Y eso es lo que yo quiero que se quede en su corazón. Como les digo, en todas las etapas del ser humano. En todas. Ahora, él dice que todo lo que tiene que ver con los cuentos, dice, ¿qué son? Son un vehículo de crecimiento, porque ayudan no solo a los niños, sino a todos los seres humanos a crecer y aumentar nuestro ser, nosotros mismos. Y de eso va todo en la vida. Son la pantalla en la que nos vemos reflejados en nuestros aspectos más íntimos, haciéndonos crecer y conocer nuestra parte más racional y mental, nuestra parte más emocional y, por supuesto, nuestra parte más instintiva. Y de ahí el instinto hacia lo que me hace ser humano, lo que me hace ser persona. Y entonces, cuando hablamos de esto, James Stephens, o sea, está hablando, y fíjense, si hablamos de todos los cuerpos y de la mente y del espíritu y de la parte espiritual y de la parte emocional y de la parte física, James Stephens dice, he aprendido que la cabeza no oye nada hasta que el corazón escucha. Fíjense, y lo que el corazón sabe hoy, la cabeza lo comprenderá mañana. Y la reelaboración de Lorenzo Hernández nos dice, he aprendido que la cabeza no oye nada hasta que el corazón escucha. Y lo que el instinto sabía ayer y el corazón sabe hoy, la cabeza lo comprenderá mañana. ¿Qué es esta parte de nuestra intuición? ¿Qué nos va diciendo el cuento? ¿Qué va diciendo cómo puedo resolver mi vida? ¿En dónde estoy atrapado? ¿Qué me está diciendo a mí mismo? ¿Cómo lo puedo resolver a través de un cuento? ¿Cuál es, ¡pum!, la luz que ilumina cuando yo leo un cuento? ¿O qué pasa en la manera en que me reconforta y en que me abraza un cuento? Y bueno, fíjense bien, les voy a leer, aunque no lo crean, voy a dejar de... Así me voy a ir, los voy a marear un poco, pero voy a ir y venir, pero ya saben cómo soy.
Miren, van a pensar, Licha, ¿qué onda? ¿Nos vas a leer la Caperucita Roja? Pues sí, pero se las voy a leer una de las más antiguas. Les voy a contar otro chisme. La Caperucita Roja tiene más de 1500 versiones, o sea, de los ancestros, ancestros, ancestros. Los cuentos en un inicio no fueron escritos para niños, o sea, tenemos que saber. La verdad, la palabra niñez o la palabra, ay, los niños y el espíritu infantil ni siquiera se les ocurría. Los tenían trabajando así chiquitos y ya saben toda esta historia. Pero fueron moviéndose de lugar las mismas historias. De cualquier manera, les voy a contar el cuento como va. ¿Les parece? Y ahorita ustedes me dicen qué opinan. Miren, esta es de la recopilación de los cuentos de Perrault, que hizo la recopilación de las más antiguas. Y aquí está para que vean qué viejito es mi cuento. Pero se las voy a leer esta completa, ¿ok? ¿Por qué? Porque la voz, la letra, lo que dice, lo íbamos captando con toda nuestra piel y con todo nuestro ser. Y el cuento dice así. Érase una vez una chiquilla de pueblo, la más bonita que se pueda imaginar. Su madre estaba loca con ella y su abuela más loca todavía. Esta buena mujer le mandó a hacer una caperuza de color rojo y le sentaba tan bien que todos conocían a aquella niña por el nombre de Caperucita Roja. Un día su madre, que acababa de sacar del horno unas tortas, le dijo: vete a ver cómo se encuentra la abuela, que me han dicho que está algo mala. Llévale una torta y esta orza de manteca. Caperucita Roja se puso inmediatamente en camino para ir a visitar a su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque se encontró, sí, con el compadre Lobo. Sí, se encontró con él. Y el compadre Lobo le dijo: ¿a dónde vas? Y Caperucita le contestó: voy a ver a mi abuela para llevarle una torta y una orza de manteca de parte de mi madre. ¿Y vive muy lejos tu abuela?, preguntó el lobo. Oh, sí, dijo Caperucita Roja, pasado el molino que ves allá en la primer casa del pueblo. Pues bueno, dijo el lobo, yo también la quiero ir a ver. Yo tiro por este camino y tú por aquel. A ver quién llega antes. El lobo se echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto y la niña se internó por el camino más largo, entreteniéndose además en coger avellanas, en perseguir mariposas y en hacer ramilletes con las flores silvestres que iba encontrando. El lobo tardó poco en llegar a casa de la abuela. Llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy tu nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo fingiendo la voz, que vengo a traerte una torta y una orza de manteca de parte de mi madre. La pobre abuela, que estaba en cama porque no se encontraba bien, le gritó: descorre el cerrojo. El lobo descorrió el cerrojo y la puerta se abrió. Y este lobo se abalanzó sobre la desventurada mujer y la devoró en un abrir y cerrar de ojos. Hacía días que no comía nada. Luego cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, a esperar a que llegara Caperucita Roja. Poco después, efectivamente llegó y llamó a la puerta. ¿Quién es? Caperucita Roja. Al oír la oscura voz del lobo, tuvo al principio un poco de miedo, pero luego, acordándose de que su abuela estaba acatarrada, respondió: soy yo, tu nieta, Caperucita Roja, que vengo a traerte una torta y una orza de manteca de parte de mi madre. Descorre el cerrojo. Caperucita Roja descorrió el cerrojo y la puerta se abrió. El lobo, al verla entrar, le dijo, escondiendo el morro debajo del embozo de la sábana: pon la torta y la orza de manteca encima de la artesa y ven aquí a acostarte conmigo. Caperucita Roja se desnudó y se metió en la cama. Una vez dentro,
Al darse cuenta de las hechuras tan raras que tenía su abuela desnuda, se quedó bastante sorprendida. Abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes?, le dijo. Son para abrazarte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué piernas tan grandes tienes? Son para correr mejor, hija mía. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, el lobo se abalanzó sobre Caperucita Roja y la devoró. Fin. Wow. Díganme algo. O sea, a ver, díganme a alguien algo. ¿Les gustó el final y lo que sintieron? Alguien dígame algo. ¿Hay algún final diferente? ¿Qué sentiste, Carlos? Te No, sentí terrible. así. ¿Qué sentiste? Terrible, terrible. Sí, espantoso. Fue un Y, final, pero inesperado. Ujú. ¿O no? ¿O no? Sí. Bueno, todo lo vamos sintiendo, ¿sí o no? O sea, a ver, pensemos, así tal cual. Si ahorita yo le digo a Carlos, ya vete a dormir. Fin, se acabó la plática. Ya no, ya, Licha la perdimos. O sea, enloqueció. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pero fíjense, si pongo rewind a mi grabadora, ¿no? Porque ahí va la teoría que yo defiendo, ¿ok? Entonces, vamos a regresarnos. Pues no les voy a cantar toda la historia, ¿ok? Y entonces, llegó Caperucita Roja y le dijo, abuela, pero qué brazos tan grandes tienes. Son para abrazarte mejor, hija mía. Abuela, pero qué piernas tan grandes tienes. Son para correr mejor, hija mía. Pero abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y en eso Caperucita Roja salió disparada a la puerta que iba abriéndose para caer por fortuna en los brazos del leñador que iba pasando por ahí. El leñador se deshizo del lobo, sacó a la abuelita del closet que la habían encerrado ahí y entonces los tres muy contentos pudieron disfrutar de todo lo que llevaba Caperucita Roja. Fin. ¿Y ahora? Nos pone, ay, miren, nada más veo las caras, o sea, ahora sí, la sonrisa, todo nuestro cuerpo, nuestro tónico emocional, estamos así, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, Licha, bueno, ¿sí o no, Carlos? Ahora dímelo, ¿mejor? No, pues todo lo contrario. ¿No? Sí, ahora es un sentimiento de alegría. Sí. Exacto. Nos deja diferente, nos deja pensando, nos deja esperanzadores y de ahí la teoría, tanto de Lorenzo Payares como de Bruno Bettelheim, que ahorita voy a llegar allá, en donde ellos dicen, todos los cuentos, si van a ser usados dentro de lo que es cuentoterapia, si queremos que sirva para mejorar toda la parte del ser humano, el ser humano, los sentimientos, la empatía, mi autoestima, lo que necesito, un cuento tiene que tener un final esperanzador. De eso va. Ahí viene la esperanza, ahí viene el sentir, ahí viene el movernos. No me digan que no se les movieron las emociones. El cuento mueve todas las emociones. Y cuando dicen, Phil se la tragoteó, dices, ¿cómo? ¿Cómo? No, No puede acabar no. así, o sea, no puede acabar así. Mi vida, aunque sea dura, tiene que acabar diferente, ¿o no? Tiene que ser esperanzador, o sea, tiene que pasar algo. Licha, por favor, muévete del lugar. Si estamos hablando de un cuento, no Exacto. de la vida real. Y fíjense, o sea, no de la vida real, y el cuento mismo nos lleva a abrazar la vida real. ¿Sí se fijan? Mm, Nos lleva claro. a verla de otra manera. Y así vamos siguiendo esta línea, ¿ok? Y les voy a ir contando cuentos, porque sé que me pueden decir, oye, Licha, ¿qué onda?
Un cuento de duelo donde tiene el final esperanzador. Un cuento de duelo nos lleva a ver un final en donde yo puedo resignificar mi vida, Así es. aún con un tremendo dolor. Y ahorita les contaré uno, no se me van a escapar. Entonces, voy a seguir, ¿ok? Muchas gracias por la participación, Carlos. Gracias. Déjenme ir a compartir para seguir y ahorita nos volvemos a ver para contar otro cuento. Entonces, ya no es lo mismo ir de esta caperucita a esta caperucita. Del sentir de la angustia al... si en eso buscamos en la vida, así soltar el alma, soltar el cuerpo, soltar y decir, ay, o no. Y bueno, si voy resumiendo todo esto y quiero seguir hablando de la importancia de los cuentos, pues los cuentos, según la cuentoterapia, no son para dormir a los niños solamente, también son para despertar a los adultos. Hacen un trabajo tan profundo que llegan a lo inconsciente y de ahí que hemos ido armando toda esta parte de que no los explico y de lo que estamos buscando hacia un final esperanzador. Y tienden a dotarnos de lo que nos falta para ser seres completos, porque nos advierten, nos guían, nos enseñan, nos transmiten y van resolviendo. Y también nos transporta a lugares inimaginables en donde sería imposible llegar por nosotros mismos. Y aquí me vuelvo a detener. Ya sé que los voy a marear, pero a mí me encanta verlos y ir y regresar. Y fíjense, mucho tiempo estuve yendo a contar cuentos, sobre todo, bueno, iba a asilos así como los de antes, pues sí, donde las personas, a los adultos mayores están más abandonados. También a casas cuna, pero mucho tiempo estuvimos yendo a hospitales y sobre todo al Federico Gómez, donde está la parte de oncología. Y ustedes me podrían decir, pues qué de esperanzador. Los lleva a lugares donde son así imposible verme que yo podría llegar. Y estos niños, ¿me lo vuelves a contar, Licha? ¿Me lo vuelves a contar? O sea, ¿cómo que voló? A ver, otra vez, Licha. Es un momento en la vida en donde si mi final es trágico, no estoy viendo mi final, estoy viendo mi vida esperanzadora. Si se fijan a dónde puedo ir. Y luego piden el mismo cuento y el mismo cuento porque van sanando y es la repetición. No sé si han visto cuando leemos un libro y lo volvemos a leer, dices, ¡ah! ¿No? Como que entendemos entre líneas otras cosas. Vemos una película y bueno, el mismo cuento va sanando y los va llevando a lugares inimaginables. Por ejemplo, les voy a contar este cuento que me encanta. Un lugar inimaginable de alguien que pueden bullear, el bullying, la escuela, el estar ahí, ¿no? Entonces, miren, este cuento lo amo, se llama Orejas de Mariposa. Y es de Luis Aguilar y André Lleves, y yo tengo que leer pues, los autores y los ilusionistas. Entonces, digo, los ilustradores, miren, vean la ilustración, se los voy a pegar lo más que pueda, ¿ok? Y dice así. Mara es una orejotas, Mara es una orejotas. Mamá, ¿tú crees que yo soy una orejotas? No, hija, tú tienes orejas de mariposa. Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. Mara tiene el pelo de estropajo, de estropajo. Y Mara contesta, no, no tengo el pelo de estropajo. Mi pelo es como el césped recién cortado. Mara va vestida con un mantel, Mara va vestida con un mantel. No, llevo un vestido a cuadros para que yo pueda jugar al ajedrez. ¡Ay, Mara tiene un calcetín roto! Así lo tengo porque quiero que mi dedo pueda ver porque es muy curioso.
No, bueno, Mara calza zapatos viejos. Vean los zapatos de Mara. Sus zapatos son súper viejos. Claro que no. Lo que pasa es que yo tengo unos zapatos viajeros. Bueno, Mara no lleva ni mochila ni cartera. No lleva nada. Claro que no. ¿Para qué los quiero llevar? Así puedo correr libre como una gacela. Mara siempre lee libros usados. Claro que no. ¿Saben una cosa? A mis libros, 1000 manos los han acariciado. Bueno, a Mara le suenan las tripas. Claro que no. No sean envidiosos. Lo que yo tengo es una orquesta en la barriga. Claro que no. Ay, miren, Mara es larguirucha, larguirucha. No, lo que pasa es que de puntitas yo puedo tocar y besar a la luna. Mar es una orejotas, mar es una orejotas. ¿O nos vas a decir que tus orejas son de mariposa? No, mis orejas son grandes y no me importa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¿Se fijan? A lo mejor puede ir después como comentando los cuentos, pero no se explican. Pero ¿hacia dónde va? A esta sensación de me hacen bullying, no me hacen bullying, pero ¿cómo nos va dando estas herramientas a los niños, a nosotros mismos, a los adultos, de decir, sí, tengo las orejas grandes y en la aceptación, en la autoestima, los temas que va tocando y así uno tras otro, tras otro. Estaba comentando con Esme cuando empezamos cómo nos movían los cuentos cuando íbamos a la escuela y nos daban un libro lleno de historias. El regresar a toda la literatura fantástica, de veras vale la pena esos cuentos que leíamos de niños, ¿no? Verdad y mentira, unos que como que han dejado de existir, unos que hemos ido recopilando, porque nos van llenando de estas ideas y en donde se va viendo el bien, el mal, como el bien, ¿no? O como el héroe tiene que luchar, porque tampoco dicen, la vida es fácil, no, lúchale, ¿no? Muévete. O sea, aprende, contesta, no te sientas intimidado, no lastimes al otro, puedes mover tu emoción y decirla de otra manera. Y van sembrando todo esto sin todo el choro mareador que les estoy diciendo, ¿están de acuerdo? Hoy porque pues, algo de teoría, pero yo podría nada más contar historias, ¿ok? Entonces voy a seguir con un poco de teoría. Ahí regreso. Ahorita los vuelvo a ver para contarles otro, ¿ok? Y entonces dice, espérenme, déjenme acomodarme aquí porque no me está dejando pasar. Ay, espérenme, porque no sé si ya se trabó. Ah, ya. Ya está bien, ¿verdad? Ya, creo que me pasé de más. Espérenme. Ya. Ajá. Entonces dice, ¿por qué sirven los cuentos? ¿Por qué sirven? Ya les dije casi todo, ¿no? Pero bueno, son alimento para el alma del niño y de nuestro niño y niña interna también. Estimulan la fantasía y van cumpliendo, por eso, una función terapéutica. Reflejan las experiencias, pensamientos y sentimientos y nos ayudan a superar ataduras emocionales por medio de todo este lenguaje simbólico. Y creo que no podemos no mencionar a Jung, ¿no? ¿Qué tal? O sea, imagínense todo este lenguaje simbólico, todo el simbolismo de los cuentos, cada palabra, cada frase, cada color, la caperucita roja, la manzana roja, el príncipe, la princesa, la reina, la culebra, o sea, todo va llenando toda la vida de nuestros símbolos. Ahora, la maravilla de los cuentos es que nos permiten transitar en el mundo de todas las emociones. Y ahorita por eso los llevé entre una caperucita y otra, y de todo lo que era, ¡qué horror! ¡Ay, qué felicidad y qué alegría! ¿No? O sea, ¿cómo podemos movernos de una emoción a la otra? En donde sí, que les conteste Mara, que no se deje, cuál orejotas, cuál larguirucha. Ya estamos como moviendo nuestro propio ser interno. Ahora fíjense, algo maravilloso dentro de la simbología y de por qué empiezan los cuentos también, es que se cuentan en un espacio seguro, en donde el rito de inicio había una vez, nos abre la puerta a un mundo donde todo puede suceder. Y el rito final,
colorín colorado, este cuento se ha acabado, cierra la puerta para que todo se quede ahí, en ese lugar seguro, de donde solo nos podemos traer lo trabajado internamente. Licha, de un bebé. ¿Pero cómo? Bueno, ahorita les voy a contar cómo. Licha, pero de un adolescente que no me quiere escuchar y no me pela. Oigan, contaba una amiga que estaba en terapia y llega y le dice, oye, te voy a contar un cuento. Y lo abre y la adolescente, ¡pum!, le cierra el cuento. Bueno, había una vez y le cierra el cuento. Bueno, ya no te voy a poder contar el cuento que pasa cuando esto y esto sucede, pero bueno, había una vez y le cierra el cuento. Y luego voltea el adolescente y le dice, mejor si quiero saber qué pasa, cuéntame tu cuento. Es decir, de veras vamos llenando estos espacios, nos va uniendo y ahorita les voy a explicar de qué manera nos va uniendo. Ahora fíjense, me voy a todo lo que es Bruno Bettelheim. ¿Por qué? Bruno Bettelheim tiene todo un libro que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas. Él estuvo en los campos de concentración, él logra irse a Estados Unidos, él trabaja con niños dentro del espectro autista y se empieza a dar cuenta que entre más cuentos lee, más comunicación va teniendo con los niños, aun cuando están dentro de un autismo profundo. Y se va comunicando y va viendo que salen emociones y va viendo que hay comunicación y entonces para él los cuentos se vuelven una herramienta importante. Él dice también, dentro de toda su corriente, que los cuentos jamás se deben de explicar. Nunca, no. Se lee y se deja que se procese en el interior de cada persona. Con todo lo que vivió y con todo lo que van viviendo y lo que estamos viviendo en esta época y con nuestros niños y adolescentes, Bruno Bettelheim decía, si deseamos vivir, no momento a momento, sino siendo realmente conscientes de nuestra existencia, y aquí es la pregunta, ¿somos conscientes de nuestra existencia? Y dice, nuestra necesidad más urgente y difícil es la de encontrar un significado a nuestras vidas. Y a cortas edades, o por un lado, no se puede entender el verdadero significado, un niño de 4 años, un niño de 3 años en una casa hogar, un adolescente de 12 años abandonado, un adulto en donde no encuentra el significado de su vida, todo se va perdiendo. Y dice Bruno Bettelheim, cuenten historias, no las expliquen, cuenten cuentos, porque a través de un cuento, aún en la edad más temprana, a través del cuento se encuentra el significado de nuestra vida. Y Bruno Bettelheim decía, si nosotros leyéramos cuentos a los niños todos los días de su vida y si los adultos nos compráramos cuentos y nos leyéramos cuentos, perdón, pero así decía, no tendríamos que ir al psicólogo. Todos tenemos que ir. No, sí tenemos que ir. Pero a lo que él decía era que esta herramienta nos va dando un mapa de nuestro mundo interno. Dónde estoy, hacia dónde voy, qué voy sintiendo, cuál es mi aspiración, hacia dónde me lleva con la fantasía y de allá voy con la creatividad. ¿Por qué? Y ahorita lo uno con Víctor Frank. ¿Por qué? Porque yo hablo de creatividad, no de pintar como Miguel Ángel. Cuando hablamos de la creatividad, de lo que va dando esta parte de la literatura, nos dice, sé creativo en la resolución de tu vida. Encuentra soluciones a los problemas y no te ahogues en los problemas. El mundo a través de estos lentes se ve diferente. Si existe el problema, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo veo? ¿Qué gafas me pongo? Y entonces, así vamos encontrando todo este sentido de vida. Y nos decía Víctor Frank, que también lo conocemos muy bien, el sentido de vida reside en encontrar un propósito. Si tenemos un porqué, siempre encontraremos un cómo. Y sabemos y conocemos la vida de Víctor Frank. Y él decía, no me pueden arrebatar lo que tengo en mi corazón y en mi mente. ¿Se acuerdan? Cuando él entra al campo de concentración, tenía metida aquí su libretita de sus anotaciones. Y fíjense que chistosamente, bueno, no sé si chistosamente porque la vida es así, él estaba investigando acerca del sentido de vida, acerca de cómo la gente que sufría duelos o que sufría, cómo podía empezar a resignificar su vida. Y él decía,
Si nos sentimos libres y motivados, siempre podremos generar todos los cambios necesarios para crear una realidad mucho más noble. Creo que a muchos adultos de nuestra época les faltó que les contaran cuentos, ¿sí o no? Y entonces, en este sentido de vida, si vamos tocando, ¿no? En Había una vez, te cuento, ¿no? Mi vida. La vida nos desafía a encontrar nuestro propio significado. Cuenten un cuento. La vida no debería ser una búsqueda pasiva, es una invitación a crear mi sentido de vida. Cuenten un cuento. Quizá, en vez de preguntarnos por el sentido de la vida, deberíamos ver que la vida es la que nos hace directamente la pregunta y la respuesta es que somos nosotros mismos. Cuenten un cuento, cuéntense en un cuento. La vida es más sobre ser que de buscar y ser, en el sentido que significa asumir la responsabilidad de nuestra vida, mejorarnos a nosotros mismos, cuidar de los demás, contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Cuenten cuentos, cuéntense cuentos. Imagínense la profundidad. Lo rico de esto es que yo cuento un cuento y todo esto se va armando como un gran rompecabezas, los sentidos, las piezas, las formas, el sentir, el vivir, el vibrar. Y cuenten más cuentos, y cuenten más cuentos, y cuenten más cuentos. El lector no consume pasivamente un texto, fíjense, se lo apropia, lo interpreta, modifica su sentido, desliza su fantasía, su deseo y sus angustias entre las líneas y las entremezcla con las del autor. Y eso dice Michel Petit. Y aquí les voy a contar un cuento. ¿Ok? Ahí voy. Los tengo todos aquí listos. Oigan, si hay que tener un cuento en desarrollo humano, manejo emocional, yo les puedo promover todos, pero este se llama Estoy contigo. Miren, este es un cuentazo. Y es de Cory Doerfil. Ya luego, si quieren, le mando a Esme toda la bibliografía y claro que les comparto todo, ¿ok? Bueno, les voy a la presentación también, ¿no? También se las comparto feliz. Sí, órale. Aquí de lo que venimos es a compartir todo. Eso. Miren, vean, les presento, él se llama Taylor. Miren, vean qué feliz está. Un día, Taylor decidió construir algo nuevo. Algo especial. Y ahí va. Y ponía una pieza, y ponía otra pieza, y ponía una pieza. Algo impresionante. Y Taylor estaba verdaderamente orgulloso. Y de pronto, inesperadamente, abajo todo lo que había construido. Todo quedó destruido. Todo se destruyó. ¿Qué creen? La gallina fue la primera que se dio cuenta. Cuéntame qué pasó, cuéntame por favor, dime qué sucedió, cuéntame, a ver, qué pena, ay, lo siento mucho, ay, habla, Taylor, cuéntame, qué pasó, habla, ay. Pero a Taylor no le apetecía hablar. Así que la gallina se fue. Y Taylor seguía ahí, quietecito, sin moverse. Así llegó el oso. ¡Grrr! Seguro que estás enojadísimo, seguro que estás enfadadísimo. Venga, grita con rabia, grita, saca todo, saca. Pero a Taylor no le apetecía gritar. Él no quería gritar. Así que el oso se fue. El elefante estaba seguro de lo que Taylor tenía que hacer. ¡Tachán, tachán! Yo puedo solucionarlo. Tenemos que recordar exactamente. Piensa. A ver, piensa, recuerda. ¿Cómo lo habías armado? ¿Cómo estaba la figura? Pero a Taylor no le apetecía recordar. No. Así que también el elefante
se fue. Ay, y así, uno detrás de otro, la hiena le dijo, ríete, ríete, Taylor, ríete, ríete, ríete de lo que sucede. El avestruz le dijo, escóndete, escóndete, Taylor. Mira, haz como si nada hubiera pasado. Al fin que no sientas nada. Haz como si nada hubiera pasado. El canguro, ay no, esto es un desastre. Hay que arreglar todo, hay que guardar todo. Mira, mira, hay que recorrer, hay que recoger todo. ¿Y qué creen? La serpiente, vamos a destrozarle a todos las construcciones. Miren más la serpiente. Bueno, pero a Taylor no le apetecía hacer nada con nadie. Así que al final todos se fueron marchando, hasta que Taylor se quedó completamente solo. En el silencio, Taylor ni siquiera notó al conejo. Pero este se fue acercando, poquito a poquito, cada vez para estar más cerca, sin decir nada. Y Taylor sintió su cuerpecito caliente. Se quedaron juntos, sin hablar, hasta que Taylor dijo, por favor, quédate conmigo. Y el conejo le escuchó. El conejo le escuchó hablar. El conejo le escuchó gritar. El conejo le escuchó recordar y reír. Y el conejo escuchó sus planes para esconderse, tirarlo todo, destrozar las construcciones. El conejo escuchó y escuchó y escuchó. Durante todo aquello, el conejo nunca se fue. Y a su debido momento, el conejo escuchó que Taylor quería volver a construir. Me apetece mucho, dijo Taylor. Y esto va a ser impresionante. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorado colorín, estoy contigo, llegó a su fin. ¿Se fijan? A veces, de veras que se nos van, ¿no? O sea, todo es, yo te digo, se hace así, se hace de esta manera. Un cuento, ay, gracias, así me emociona verlos. Pero no nos mueve tanto un cuento, no nos espejea un cuento. Y uno dice, ¿seré el elefante? ¿Seré la gallina? ¿Seré la serpiente? ¿Seré el avestruz? Y nadie nos tiene que etiquetar, ni yo tengo que etiquetar a nadie. ¿Ves? Te pareces gallina. Muchas gracias. No, pareces gallina. Yo no etiqueto, yo disfruto. Ame leer cuentos. Ahora, les doy un tip. Sí conozcan el cuento antes de contarlo. Sí, porque luego dices, no, voy y lo cuento y te empiezas a leer y empiezas a temblar de algo que no querías ni decir. Ajá, o sea, sí tenemos que conocer el cuento que nos mueve el corazón y ciertamente sí hay muchos temas que podemos embonar. Hay cuentos de tristeza, hay cuentos de duelo, hay cuentos de alegría, hay cuentos de bullying, hay cuentos para todo, pero ciertamente a veces no necesitamos un tema a tratar, sino que alguien esté con nosotros y nos cuente un cuento. Simplemente estar. Así, tal cual. Gracias por tanto corazón y todo. O sea, se los agradezco. Voy a seguir, ¿ok? Avanzo con la teoría y me sigo. Todavía tenemos unos minutitos, ¿ok? Y bueno, quería llegar también a esta parte porque ya vamos aterrizando, ¿ok? Y miren, quiero en esta tarea, claro, padres, educadores, maestros, o sea,
toda la cuentoterapia la he llevado y la hemos llevado siendo maestro, siendo mamá, trabajando con agentes educativos en desarrollo humano. Siempre me han acompañado en esta pasión de los cuentos. Y la literatura tiene que ayudar a resolver los difíciles problemas internos. O sea, eso es lo que tenemos que buscar. La lectura pierde su valor cuando lo que se ha leído no deja nada importante en la vida. Pero fíjense lo que les voy a decir. No es la profundidad, sí importa el cuento, pero importa más el estar. Fíjense, los libros son vehículos de cercanía y de afecto. Y se hace un triángulo mágico, pero mágico. Mañana, está Aquí temprano. tenemos el cuento entre los cuentos mismos, ajá, y entre la persona que lee el cuento. Y se prende. Entonces, fíjense, les voy a leer esto y ahorita le chismeo acerca de la neurociencia, pero vean, me encanta esto porque acaba hablándonos de este triángulo mágico que prende el corazón. Y esto lo dice Irene Vallejo. Y dice, conocí la literatura como lectura en voz alta, como encrucijada donde confluyen todos los tiempos. Si alguien lee para ti, desea tu placer. Es un acto de amor y un armisticio en los combates de la vida. Mientras escuchas con soñadora atención, el narrador y el libro se funden en una sola presencia, en una sola voz. Y de la misma forma que tu lector modula para ti las inflexiones, las sonrisas tenues y los silencios y las miradas, también la historia es tuya por derecho inalienable. Nunca olvidarás a quien te contó un buen cuento en la penumbra de una noche. No me digan que no es así. Lo máximo. Se hace este triángulo mágico y les va el chisme. Y miren, si me regalan unos minutitos, les puedo leer un cuento súper triste, ¿sí? Y luego un cuento que nos deje súper felices, ¿ok? Pero fíjense, lo que sí quiero que se lleven es que todos los que trabajamos en desarrollo humano, con personas, siendo jefes, siendo maestros, profesores, hagamos lo que hagamos, se prende el desarrollo humano. ¿De qué manera? En toda la parte de la neurociencia, hay un neurocientífico que se llama Shonkov y él pone un término que se llama, aunque no lo crean, Bluetooth emocional. Cuando yo estoy con mis alumnos, cuando estoy en mis clases, cuando cuento un cuento, se prende ese Bluetooth emocional. Y entonces, cuando yo, hablando de los cuentos, empieza mi voz y se empieza a hacer melódica, prosódica y calma el nervio vago. Tan dicho en las neurociencias, ¿no? Aquel que nos pone así, ¿no? Todo el sistema simpático que no es para nada simpático y nos pone en esta, ¿no? En esta situación. La voz, la voz acaricia, la voz vibra, la voz se siente en todas partes. Y si yo estoy estando, verdaderamente estando, contando, siendo, se prende el Bluetooth. Un niño se siente sostenido, un adulto, un adolescente, y ¿saben qué es la sensación? Dicen, wow, le importo. Me está dando su tiempo contándome una historia. Me da su voz y se hace un sostén. Porque les digo algo, Robert Frost dice, cada uno de nosotros tenemos el deseo irresistible de ser deseados irresistiblemente. Imagínense este sostén. Imagínense, te cuento un cuento. Estoy para ti. ¿Qué es lo peor de nosotros frente a un niño, un adolescente, un adulto que quiere ser escuchado? Ponernos en modo avión. No nos pongamos nunca en modo avión. Y el regalo de un cuento es que nos pone en modo ¡fum! Conectado. Todos buscamos Wi-Fi, ¿sí o no? Estamos así buscando señales, conectarnos, ver por el otro, somos seres en sociedad, ¿sí o no? Ahí estamos queriéndonos conectar. Bueno, la magia de los cuentos es que es una gran herramienta en nuestras clases, en la terapia, en la formación de agentes educativos, en la primera infancia, en todo lo que es
todo el vínculo prenatal antes de nacer. O sea, hay miles de cosas que una hora no me da tiempo. Otro día lo sigo convenciendo. Pero vean, si me regalan un poquito más, 5 minutos, les leo este cuento para leer uno de duelo. ¿Les parece? Aunque se sienta así, pero nos sana muchísimo. Y terminamos con uno que se los voy a pasar a ustedes, ¿va? ¿Les late o no? ¿Sí? Todos manitas. ¿Está bien con que me siga? Va, que va. Miren, este cuento, ay Dios mío, ¿dónde dejé mi cuento triste? Espérenme. No es que tenía además todos los temas. Espérenme, ya, aquí está. Es que tenía más cuentos, pero miren. Este cuento se llama, algunos ya me oyeron contarlo, y se llama No es fácil, pequeña ardilla. Y este cuento dice así. La ardilla roja estaba muy triste. Sentía una pena muy honda porque su madre se había muerto y pensaba que nunca más iba a poder ser feliz. Su padre le secaba las lágrimas con ternura, intentando consolarla. Mamá siempre estará con nosotros. Y con la mano se golpeaba en el pecho. Mamá está aquí, mamá está aquí. La ardilla no lograba entender y lo único que veía era que ella no estaba y su silla estaba vacía. Una noche se enfadó con su mamá por haberla abandonado. Tan disgustada estaba que arremetió contra todos los juguetes. Su papá la abrazó muy fuerte y se calmó. Aún así, no dejó que la arropara. No quiso que le contase un cuento. No quería que nadie ocupase el lugar de su madre. Pero mamá ya no estaba. Cuando se quedó sola, miró al cielo, como hacía antes con su madre. Buscó la estrella que mamá había elegido para protegerle en sus sueños, pero aquella noche no la vio. Aquella noche la buscó y no la encontró. Entonces salió de casa y se fue a ver a su mejor amigo, el búho. El búho extendió su enorme ala y la cubrió para que no tuviese frío. La ardilla se acurrucó y debajo de las plumas lloró y lloró y lloró a sus anchas. Mientras el búho dormía, hecho una bola de plumas, la luz y el calor del sol despertaron a la ardilla, que desde el árbol contempló el paisaje. Era muy hermoso. Entonces pensó que su madre no volvería a ver el bosque, que nunca más correría por él, que no sentiría las caricias del sol, ni se alegraría con el canto de los pájaros. Los ojos se le llenaron de lágrimas y mejor corrió y corrió y corrió para esconderse en su casa. Se metió en la cama y se tapó hasta arriba con la cabeza. Su padre se acercó y le acarició la espalda. Quiero que veas algo que te va a gustar. ¡Imposible!, se escuchó entre las sábanas. Ya no hay nada que me guste. Esto sí, ya verás, aseguró su padre. Y la ardilla, curiosa, asomó el hocico. Estos son tus abuelos, dijo su padre. La ardilla roja, aunque no los había conocido, había oído hablar de ellos a menudo. Los quería mucho. Me gustaba estar siempre a su lado, pero se hicieron mayores y murieron. Entonces yo también me sentí muy triste. La pequeña ardilla escuchaba atenta. Aprendí mucho de ellos, como tú de mamá y de mí, y yo siempre los recordaré. ¿Y si me olvido de mamá?, preguntó la ardilla. Imposible. Ella también te quería mucho. Ahora está en tu corazón, respondió el padre. La ardilla roja no conseguía entenderlo y solo suspiraba. En su pequeño corazón solo había tristeza, no tenía ni ganas de jugar. Cuando veía a las mamás de sus amigos, echaba de menos a la suya y cada vez se sentía más triste. Entonces prefería alejarse del bosque y salir corriendo.
tarde se paró debajo de un nogal. Cogió las nueces más grandes, las frotó entre sus manos y se puso a comerlas. Las abría con mucha maña. Se lo había enseñado su mamá para no partirse los dientes. Después trepó a los árboles, saltando de rama en rama. Llegó al final del bosque y desde ahí contempló la puesta de sol. Y de A repente ver, notó un cosquilleo por todo el cuerpo. Levantó las orejas y ahuecó el rabo. Miró a un lado, miró al otro. No sabía por qué, pero sentía que su madre estaba cerca. Cuando se hizo de noche, corrió junto a su amigo. El búho en lo alto del viejo árbol le cantaba la luna y los dos en silencio miraron el cielo. De pronto, la pequeña ardilla se fijó en una estrella. ¡Ah! ¡Mira, mira! Es la estrella de mamá. Esa estrella es la de mi mamá. Hoy brilla como nunca, advirtió el búho, que de aquello sabía mucho. Voy a decírselo a papá, dijo la ardilla, y se fue corriendo. La ardilla roja había entendido que mamá estaba con ella y que nunca la abandonaría. Aquella noche dejó que su padre la arropase y poco antes de dormir le dijo: papá, cuéntame un cuento. Y colorín colorado, no es fácil, pequeña ardilla, ha terminado. Y colorado, colorín, este cuento llegó a su fin. ¿Cómo ven? es, es movedor, ¿sí o no? Dices, bueno, ante un duelo no hay manera de no estar triste, no sentir ese vacío, ese hueco, pero toda la parte de lo que sí puedo, del recuerdo, ¿no? De cómo puedo ver mi vida de otra manera, pues nos van llevando los cuentos hacia allá. Entonces hay de todo, ¿eh? Hay de todo para todos, ¿ok? Bueno, yo creo que ya me pasé 6 minutos. Entonces yo creo que ya la dejamos aquí, ¿verdad? ¿Ah? Muchísimas gracias, mi querida Licha, de compartirnos esta magia de los cuentos, esta magia sanadora incluso espiritual de los cuentos, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Muy agradecidos contigo desde el Instituto Desafío y con cada uno de los presentes que se deleitaron con tus cuentos y que bueno, pues ya te estaremos invitando de nuevo más adelante y será un placer tenerte. Licha, un gran abrazo, Ay, muchas bendiciones a ti y a todos los aquí presentes. Gracias por estar y hacer posible estas pláticas que tenemos. Por favor, decirles que estén al pendiente y de la siguiente plática les estaremos informando a través de ESME. Esme, te agradezco mucho que abras este espacio aquí en Desafío y que bueno, pues es tanto a ti, Esme, como Licha y a cada uno de los presentes. Un gran abrazo y nos vemos muy pronto aquí en el Instituto Desafío de vuelta.